Este recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy hablamos del sistema de salud, de los niveles de atención. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, el licenciado Eladio Hernández y un servidor, el doctor Amaury García. Nelson, Silverio. tú decías antes, y Silverio. Tú decías antes de irnos a la pausa que esas grandes estructuras, tal es el caso de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, sí, que está en construcción. Sí. ¿En qué se convertirán esos centros, ya que no tenemos una plataforma de atención primaria efectiva? Bueno, eso fue una advertencia que nosotros tempranamente hicimos. ¿Nosotros quiénes somos? Nelson Rodríguez y el equipo que en ese momento dirigía el Servicio Nacional de Salud, sobre el tema de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, en el sentido de que esa ciudad está enclavada en prácticamente los sectores más populares, casi todos los barrios de la capital, los barrios más populares del Distrito Nacional, exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Que en esos barrios no está establecido primer nivel de atención. ¿Y a qué lleva incluso eso? Conjuntamente. Pero tú sigues repitiendo primer nivel de atención y no menciona atención primaria. No, porque es que tú tienes. Pues yo estoy confundido entonces. Bueno, pero yo te lo aclaré ya. No, usted no me ha aclarado. Hay que hacer un intensivo. Yo te voy a dar una tanda extendida a ti. Yo te tengo como serio, a ti. Ya yo te dije que la estrategia de atención primaria, como su nombre dice, es una estrategia. Y que el primer nivel es un componente desde el punto de vista asistencial, que debiera ser la puerta de entrada al sistema de las gentes. Luego, el primer nivel de atención tiene un nivel complementario, que son... Sí, pero el chileno ni el costarricense es así como tú lo estás explicando. Claro que sí. Es tal cual, lo que pasa es un asunto de aplicación. Claro. Hemos dicho acá que el sistema nuestro, o sea, todo lo que tiene que ver con la red pública, la red privada, está escrituralmente bien documentado. El problema es de aplicación. Mira, oye bien, entonces, ¿qué resulta? Hicimos la advertencia de que, como resultado de que en todos esos barrios no existían primer nivel de atención que pudieran atender la parte asistencial de la gente con problemas banales, ¿para dónde iba a coger esa gente? Para el hospital. Doctor, vamos a esperar que el doctor... ¿cómo se llama? Sí, Amaury termine su llamada. Óyeme, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la gente con problemas de diarrea, con problemas de gripe, con problemas de amigdalitis, con problemas de todas esas cosas que son problemas banales de salud, van a buscar asistencia. ¿Dónde? Ahí. Entonces tú vas a tener un hospital que va por unos 17 mil millones de pesos dedicado a diarrea y a catarro. Un hospital que está... ¿A eso que tú te refieres? Sí, señor. Ese hospital está diseñado para atender los casos más complejos de salud. ¿Tú sabes cuántos quirófanos tiene esa ciudad sanitaria? 30 y pico. Eso, entonces, que nosotros, como consecuencia del conocimiento de eso, pues hicimos un levantamiento en toda esa área, y ese levantamiento lo llevó a cabo la región metropolitana de salud, que en su momento lo dirigía la doctora Mirna Fon. Y se hizo un levantamiento de todos los establecimientos de primer nivel de atención que eran de ONG, que eran de la Iglesia Católica. ¿Cuántos centros hay ahí? ¿Cuántas unidades de atención? Hay cientos de unidades, pero que no son públicas. Que son privadas. O de ONG o son privadas. Entonces, ¿qué resulta? Ahí aplica, entonces, porque tú no tienes el tiempo para ponerte a desarrollar públicamente la infraestructura de ese primer nivel. ¿Qué aplica en esos casos? Ahí aplica lo que ha mencionado tanto, un convenio público-privado. Es decir, eso está de moda con Simón Freud. ¿Por qué yo tengo que hacer una infraestructura de primer nivel de atención si en el sitio hay una ya sea una ONG o no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Negociar con ellos de que la población vulnerable que yo necesito que me le den atención me atienda. Resuelva. Y que a cambio de eso yo le voy a suministrar posiblemente el pago del personal de salud, le readecuo laboratorio de primer nivel o no, Nelson, algo más práctico. Nosotros tenemos el hecho de que ya el sistema de salud no depende de que Salud Pública le dé la subvención, sino
a través ya de lo que es el sistema de la seguridad social. Entonces, vamos a contratar esos centros de atención primaria y vamos a pagarle. Ministro Plutarco, escuche todo esto. Vamos a pagarle de tal manera que esas personas encuentren en su propia comunidad, en la misma calle, encuentren respuesta al 80% de los problemas de salud. Y entonces, y no tenga que desplazarse y dejar el nivel que le corresponde e ir a ocupar un nivel que no le corresponde, pero que encuentra respuesta. Tú diste una cuestión que es más que lógica. Es decir, nosotros vamos hacia la universalización de la seguridad social y sobre todo el tema del seguro familiar de salud. 2 millones de que todo el mundo tenga un seguro de salud pagado a través del sistema de seguridad social. Uh-huh. Lo del subsidiado lo paga el Estado a través de los impuestos que recaudan de la población y los contributivos lo paga el empleado y el empleador. Ahora bien, ahí entramos en una de las inequidades que existen desde el punto de vista de la salud. No es posible que el del régimen contributivo tenga una cápita de 1.154 pesos, si mal no recuerdo, y el del régimen subsidiado tenga una cápita de 220 pesos. Entonces, muérase. Ahí tú tienes serio problema. Ahí, entonces, ¿qué resulta? ¿Tú sabes lo que dijo? Hoy creo que salió un periodista relatando lo que le ocurrió a su papá, que se enfermó de COVID, y va a una clínica privada y ahí le pidieron, primero no cogen el seguro subsidiado. No, porque la ley, pero ahí hay un problema de ley. Porque la ley establece que usted tiene que irse a fuñir al sistema público. Y digo fuñirse porque si usted tiene una situación que puede resolverla en el centro donde llegó, usted tiene que dar solución, no lo que se establece, que sea estabilizado, no. Hay que responsabilizar que el sistema le pague lo que cuesta el servicio. Y este fin de semana decía el expresidente Leonel Fernández que nosotros tenemos que hacer una modificación donde quiera que tenga el paciente la necesidad de ser atendido, y dígase clínicas privadas, se haga la contratación para que esa persona sea atendida. ¿Y a qué va a llevar eso? Eso va a llevar, en primer lugar, a que los centros públicos se pongan la pila, se cree una competencia, porque la gente tiene derecho a recibir servicios de salud de calidad. Las clínicas, por lo general, tienen servicios donde tú estableces a través de una transacción económica, porque hay que decirlo, son negocios, esos no son centros de beneficencia, pero ahí tú tienes, en la mayoría de los casos, soluciones a los problemas que tú llevas. Lamentablemente, el paciente que tiene el seguro subsidiado no encuentra posibilidad de ser atendido en esos centros, y eso es una inequidad. Le pidieron en esa clínica $500,000 de pesos de depósito. Luego se fue a otro sitio, le pidieron depósito, aunque atendieron al paciente, que no tiene una condición crítica. Pero fíjate el tema de injusticia social e inequidad dentro del sistema de salud. Entonces, tú poco haces. ¿En qué estado vivimos, gente? Sí, ahora, él menciona a Leonel Fernández, y esas son las diferencias que yo tengo con Leonel Fernández. Porque él está hablando... tú no tienes que venir a hablar de eso. Me gusta lo que él va a decir. Me va a gustar lo que él va a decir. Dijiste lo que él dijo. Ahora, él habla como si él no hubiese estado en el sistema. Él no ha nacido. Él no ha nacido. Duró 8 años. No fue el promotor. Yo tuve la oportunidad de trabajar en su administración. Malagradecido. No. Oye, qué sinceridad es esta. Sigue, Nelson, sigue. Tuve la oportunidad. Tú pareces algo que en campo le dicen. Ahora que tú dices malagradecido. No, eso es broma, aquí se tiene como una conducta no te distraigas, que tú tienes que ser agradecido. Sí, hay que complacer al que cuando a ti te dan un nombramiento. Sí. El que tiene que estar agradecido cuando le dan un nombramiento, o como dicen popularmente, una cuchillita o un salario, es el que no trabaja. ¿Cómo una cuchillita? Oye bien, ¿Y qué es? El que no es el término popular, una botella. El que tiene una botella y le dan ¿Y qué le pasa a Mauri? Óyeme, entonces ese tiene que estar agradecido. Yo no, posiblemente... Los dos presidentes con los que yo trabajé, me da la gana de decir
que ellos debieron estar agradecidos y que yo trabajo coge ahí. en su administración. Oye, pero eso es soberbia. No es ninguna soberbia. Ninguna soberbia, esa es la verdad. Sigue, Nelson. Hay que erradicar esa vaina de que porque tú renuncias, porque es un malagradecido que lo pusieron, porque existe el concepto de que cuando tú sumes una posición de primer nivel, es una posición para tú ir a buscártela. Nelson, y que a ti te dieron la oportunidad. Nelson, a ti, esa es la realidad. A ti no te dejaron terminar ahí por tu seriedad. No fue por seriedad. Eso no fue un problema. Por interés. Oye, no seamos modesto, no seamos modesto. Espérate, problemas de tipo político, no fueron de otras cosas. Ahí básicamente. Qué bien señor. No, es así. No, fue problema político. Y principio. Es decir, déjate de cosas. Problema político, pero no entremos en eso, que ese no es el caso. Ahora no. Yo quiero entrar, yo no tengo problema con eso. Mira, vamos a seguir hablando. Pero vamos a escuchar también a nuestros oyentes. Óyeme, no sé si te parece ahora o más tarde. Mira, nosotros tenemos tiempo de sobra. Nelson, a mí me parece que la gente, la población, necesita tener una respuesta oportuna a los problemas que una vez se presentan. ¿Cuál es la limitante de esa famosa red que no logra, damos un paso hacia adelante y entonces echamos una carrera hacia atrás? ¿Cuál es el problema de que la red y cuando decimos red nos referimos a que todos los centros de salud, la Red Nacional de Salud, funcionen de manera articulada, que exista una intercomunicación? Nosotros tuvimos una experiencia muy buena cuando estuvimos dirigiendo el hospital, y era que se creó precisamente en instancia tuya una porque comunicación. Nelson era jefe tuyo. Bueno, sí, y fue precisamente en su gestión donde yo tuve el privilegio, porque fue un privilegio servirle a mi país desde esa posición, de dirigir este hospital, pero hubo una iniciativa, y era que la gente, una vez se generaba la necesidad, por ejemplo, de sangre, existía un chat donde ahí nos comunicábamos todos los directores metropolitanos, por ejemplo, y se necesita sangre O negativa. Mira, yo tengo una unidad. El otro decía, yo tengo 2 unidades. ¿Quién está más cerca? Y intentamos hacer una red con un problema de esa naturaleza. Aquí hay 200,000 unidades de sangre en déficit en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el problema de la red, del funcionamiento adecuado de esa red? El problema es que la red solamente ha estado en la mente de nosotros y que nunca se ha articulado esa red. Los establecimientos de salud siguen trabajando de manera aislada. No hay una articulación ni siquiera de los primer niveles, de los primer nivel que tenemos, porque tenemos primer nivel, aunque tiene una capacidad resolutiva muy baja, tenemos, y no lo suficiente, pero tenemos ese primer nivel que tenemos hoy, deficiente, con poca capacidad resolutiva, no está debidamente articulado con los centros de salud que por su capacidad de resolución deben darle servicio a esa unidad. Por eso yo te decía ahorita que el primer nivel de atención tiene una parte complementaria, porque en este sistema de atención primaria el eje fundamental es el primer nivel de atención. Y los hospitales especializados son complementarios de ese primer nivel de atención. Y nosotros tenemos entonces aquí una inversión. Entonces, ¿qué necesitamos? Articular. Pero entonces tenemos los 3 tipos de hospitales. Sí, existen, aunque eso no quiere decir que tengamos un hospital que supuestamente es de X nivel sin tener la capacidad para esa resolución. Yeah. Pero lo tenemos. Tú tienes hospitales municipales, hospitales periféricos. Tú tienes hospitales provinciales, hospitales regionales y hospitales especializados de referencia nacional en, sobre todo, la capital. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Cómo tú logras articular? Y el eje fundamental para articular la red se llama el expediente clínico electrónico. El expediente clínico electrónico. Es ¿Qué decir, es eso? ¿Qué es yo te dije, mira, escúchame, yo te dije a ti hace un momento, con la formulación de la pregunta, que nosotros damos un paso hacia adelante, claro, y damos entonces una carrera hacia atrás. Desde luego. Nosotros teníamos en ese gobierno que tú criticas, en el gobierno de Leonel Fernández, se hizo acá el proyecto más ambicioso,
de expediente electrónico se hizo acá con el famoso Telben, que existía la posibilidad de que un paciente que estaba de manera, digamos... De vacaciones en Dajabón. En Dajabón. Y vive aquí en la capital. En Dajabón, no sé si llegó a Dajabón, pero por ejemplo en Santiago. Y ese expediente estaba en todos los hospitales que tenían el sistema. Y eso nos permite entonces que el paciente, independientemente de donde se encuentre, que el expediente apareciera ahí en computadora. A las condiciones que tiene ese sujeto. Pero ese expediente clínico, ese único. No, ese sistema, el Estado Dominicano pagó sobre los 12 millones y va a seguir de dólares pagando, va a seguir pagando. Pero escucha, Eladio, pagó, pero oye, ¿para qué pagó? Para rescindir ese contrato, para quitarlo. O sea, nosotros hoy día no tenemos un expediente electrónico y eso fue en el año 2007, 2008, por ahí, que se hizo esa iniciativa. Yo no conozco algo en lo que se ha invertido tanto dinero y no tenemos nada que la inversión en expediente clínico electrónico. Que fue lo mejor. Se han invertido decenas de millones de dólares y no se tiene absolutamente solamente nada. Para rescindirlo se pagaron creo que 12 millones. Eso no tiene. Pero no tiene un mal de origen, pero no vamos a entrar en eso, porque el interés mío no es criticar, sino hacer crítica constructiva y poder establecer, digamos, la ruta hacia dónde debemos llegar de acuerdo a humilde conocimiento para tener un sistema fuerte. Tú decías, antes de la interrupción, para aclarar eso, de que nosotros tuvimos un expediente clínico, que la manera de arrancar es tener ese instrumento, era lo que tú decías. Mira, bueno, en el primer nivel de atención llegamos a tener un expediente clínico. ¿Ah, sí? Sí. Un expediente clínico que se desarrolló en el Gabinete Coordinador de Políticas Sociales. No fue una iniciativa del Ministerio de Salud Pública, en ese caso, sino que como consecuencia de que las ayudas presupuestarias que se estaban dando para el tema de la seguridad social, no del sistema de seguridad social, sino de la atención a la seguridad social de ese equipo coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, pues tenían que hacerse transferencias condicionadas de yo te recursos. presto esto, yo te cedo esto si tú haces aquello. Entonces, ¿qué ocurre? Es así, ¿no? Entró la parte de educación y la parte de salud. Y dentro de la parte de educación entró primero el pasarle dinero a la gente por cada niño. Estoy hablando de gente de estratos sociales bajos, en condiciones vulnerables, de darle una cantidad de dinero por cada hijo. ¿Y cuál era el prerequisito? Que tenían que llevar los niños a la escuela. Se le daba un incentivo económico para que llevaran a los niños a la escuela. Es decir, fíjate. Esa fue una iniciativa de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que tenía que... Estate tranquilo, Amaury, hombre. Que tenían que tener un sistema de verificación de que eso se estaba dando. Ok. Así mismo se hizo entonces para el sector salud. Y era de darle también dinero para que los niños, las madres y los padres llevaran a sus niños al primer nivel de atención y tuvieran esquema de vacuna completo, tuvieran seguimiento del niño sano, la atención a los adolescentes, el tema de disminución de los embarazos en adolescentes. Wow. Todo eso era una plataforma. Ahora, como que tenían que tener un sistema de verificación de que lo estaban llevando, y cuando van al primer nivel no había ningún sistema, ni un papel de registro, simple y llanamente una macota, un cuaderno donde ponían el nombre, el diagnóstico y las cosas que entonces, Nelson, escúchame, eso fue diferente. Eso fue diferente al Telben. Okay. Entonces, ahí se desarrolló un expediente electrónico para el primer nivel. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2008, 2009. O sea, fue en paralelo, podríamos decir. Paralelo. Pero eso era específicamente para atención primaria. Y como sistema de verificación de esas transferencias condicionadas de dinero a la gente. Y comenzó eso en la capital. Ahora bien, no comenzó en el país entero. El país entero. Ahora bien, ¿qué resulta? Se avanzó bastante. Pero el expediente electrónico clínico tenía una deficiencia. ¿Y qué era la deficiencia? Que no sabía ser operado. Que no tenía una aplicación que permitiera
tú sacar los datos de manera colectiva de todos esos pacientes, hacer consolidado, que tú quisieras, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es la incidencia que tengo yo en el primer nivel de neumonía, de diagnóstico de neumonía? En fin, tú no podías, porque el sistema no tenía lo que le llaman los técnicos en informática, las salidas. Entonces, tú tenías un historial clínico que estaba solamente en la computadora de cada unidad. ¿Ves? Entonces, ahí comenzó un problema. Luego vino un proceso de transición para tratar de modificar eso. Recuerdo perfectamente que uno de las cosas que estamos tratando de hacer bajo la dirección de atención primaria de Alexander Suazo fue de todo ese primer nivel. Tú recuerdas, yo no sé si a ti te pusieron a llenar ficha familiar. Claro. Cuando estaba en el internado. No, en el internado no, cuando yo estaba en la pasantía. En la pasantía. Sí. Es decir, aquí se comenzó un proceso, lo que pasa es que no somos capaces de terminar nada. No le damos seguimiento a nada. Entonces, de que se levantaba una ficha familiar, como su nombre lo dice, una ficha por cada familia, donde estaban todos los integrantes de la familia con todo su expediente clínico. Perdón, ¿tú sabes lo que significa eso? El tú tener la herramienta básica para tú definir políticas de intervención. O sea, ese paciente que es hipertenso, que es diabético, ese médico de esa comunidad citar a ese paciente cada 4 meses para verificar cómo está su presión arterial, para ver si está, y mensualmente ese equipo verificar que está consumiendo los medicamentos antihipertensivos. Así es. Esa ficha es algo tan básico, pero al mismo tiempo tan grande, tan importante, que te permite entonces evitar ese ataque cerebral, ese ataque cardíaco, ese infarto agudo al miocardio, que lleva entonces a ese estado a gastar miles de millones de pesos que no tiene, que no posee, a esa familia a empobrecerse. ¿Por qué? Porque lo básico en salud se resuelve en la comunidad. Así es. Y si esa comunidad no tiene la capacidad de conocer su propio problema y de resolver su propio problema, porque a todo esto la gente no tiene quizás los 200 pesos para trasladarse al hospital donde tiene una mayor capacidad de resolución, y como consecuencia cuando llega, como dice la gente, llega explotado. Nomás hay que llegar al mocoso puello para que tú veas como que el mundo se está acabando. Bueno. Óyeme, entonces, es increíble. ¿Qué era lo que se quería? Integrar esa ficha de salud familiar a ese expediente de historia clínica, de modo que cualquiera de las anotaciones en el expediente individual de cada niño quedara plasmado en la ficha, de modo que tuviera un proceso de actualización que no fuera estática constantemente, de modo que posteriormente cualquiera pudiera accesar a la ficha y tener conocimiento de todo lo que ha ocurrido en todos los miembros de esa familia. Tenemos la posibilidad de comunicarnos con el recetario a través del 809-682-9850. Ese es el teléfono local, y desde Allende los Mares, 1-833-380-0062. Esa es la línea de comunicación con el recetario. Hoy hablamos con el doctor Nelson Rodríguez Monegro de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud en la República Dominicana. Muy buenos días, diga usted. Sí, buenos días, excelente. Hacía falta ese señor ahí. De verdad que cuántas cosas. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Parece que tú tienes ahí público. Fan club. Tu fan club. Nelson, entonces, ¿qué pasó a partir de esa confección de esa ficha técnica? Dimos el paso hacia adelante. Se comenzó a hacer esa integración, pero como todo, ahí entra el tema de la inestabilidad laboral de técnico. Es decir, cuando hay cambio. Fíjate que nosotros tenemos un problema grave en la República Dominicana. Es que no se le da seguimiento, no solamente cuando hay cambio de gobierno y de partido de gobierno, sino que en ocasiones cuando hay cambio de funcionario en un ministerio, en una dirección general, eso implica cambio desde el punto de vista programático. Y no se le da seguimiento a las cosas. Bajito. Hace un chapeo bajito. Claro, porque aquí hay una cultura de que todo lo que hizo el anterior era malo. Hay que tumbarlo. Ahí no hay nada bueno. Vamos al pueblo, vamos a escuchar al pueblo. Diga usted. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, diga usted.
Doctor Amaury, una pregunta. Sí. Su jefe político, el doctor Leonel Fernández, construyó la plaza de la Plaza de la Salud de Santo Domingo Norte. Pero hay la ciudad de la salud. Abandonado, que nunca se le ha hecho nada. Danilo nunca en los 8 años le puso un dedo. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, gracias por su llamada. Ahí está. Mira, eso es una vergüenza para nosotros, tener que un hospital de medicina general, óyeme, más importante que todos los que están ahí, que son importantes, ese hospital. Y ese hospital tiene, al día de hoy, 8 o 9 años. Wow. Sin concluirse. Y cuando se dejó la obra, porque no dio tiempo a concluirlo en el gobierno que se inició, tenía de obra gris un 80%. El costo que supone ahora ese centro de salud está probablemente para retomarlo, porque todas esas tuberías se habrán echado a perder. Estamos hablando de millones de dólares. Sí. ¿Cuál es tu versión de eso, Nelson? Bueno, falta de seguimiento a política de Estado. Lo mismo que estamos Es decir, no solamente... No, porque él estaba en el poder en ese momento. No solamente que eso no se terminó, sino la necesidad de ese tipo de hospital. Aquí solamente en ese sector. Un solo. Aquí hay un solo hospital. ¿Cuál es ese? Nelson, hospital general en este momento. Tú tienes. No, tú tienes. En Santo. No. En el Distrito Nacional. No, señor. Puello. Un solo hospital. Es el Moscoso Puello. En el Distrito Nacional. Es una turba diaria. Un solo hospital. Y el Gautier. Bueno, el Gautier también, sí. Tienes razón, pero un hospital deprimido totalmente ya. El Gautier no es el hospital que era. No era. Otrora. No es. Cuando no teníamos seguridad social, era un hospital. Uno. Mira, yo lo había visualizado de esta manera. Tú tienes, digamos... Pero ese hospital, ¿tú sabes una cosa, Nelson? El Gran Santo Domingo. Nelson, ¿tú sabes ese hospital? El que ese señor está señalando, el Hospital General, que el nombre que tiene... Nelson Astacio. El Nelson Astacio. Ese hospital no es un hospital que lo va a manejar la red. Ese hospital tengo entendido que se lo entregaron al colegio. No, es un error también. Es un error, pero ven acá. Es un error. Y este privilegio. Bueno, pero es eso es un error. Pero ese hospital se le asignó, siendo un hospital de una necesidad enorme. Eso no hay documento para eso. Eso quedó enunciado porque después incluso hubo una serie de protestas de parte de los comunitarios de ahí. Eso se quedó en el... Pero te quiero decir, fíjate el tema de la planificación con respecto a eso. Yo decía, bueno, tú tienes aquí el Gran Santo Domingo. Tú tienes la región, en la parte oeste, tú tienes el hospital Marcelino Vélez Santana y el Calventi. Ahí hay dos. Son hospitales, ¿verdad? Tú tienes, digamos, esa área cubierta con esos dos hospitales. Incluyendo, tú tienes el otro hospital que es de menos... Ese es el segundo nivel, el que está en Pedro Brán. Ok. Tú pasaron los hospitales del seguro. Y Girasoles no tiene uno. Pero es el segundo nivel. Ok, ya. Pero tú tienes, digamos, la parte norte, el Salvador Begotier. Porque ya es un hospital de la capital. Pública, en la capital. Tú tienes la parte este, dentro de la ciudad, el hospital Padre Villini. Pero que no funciona. No, está cerrado. Está cerrado. Y tiene el Moscoso Puello. Ahora que resulta, de aquel lado del río no hay. Eso es un mundo. Un millón. La población de la capital vive de aquel lado. No. 1.000.000 de habitantes. 1.150.000 es el último estimado que hay. Solamente en Santo Domingo Este. Entonces, ese hospital le iba a dar respuesta a esa parte de Villamella, que es grandísima, y esa parte que incluye Los Minas y todos esos barrios para allá. Que hay una necesidad de tener. Entonces, es una necesidad. Aunque de aquel lado hace falta un hospital general. Se hicieron el hospital Juan Bosch. Sí, pero eso es un hospital pequeño, pero eso se queda en esa ciudad. 20 camas, ya más retirado hacia allá. Porque tú ahí nada más tienes el hospital especializado Darío Contreras y la maternidad de Los Minas. Pero esto estoy diciendo, te hace falta un gran hospital general. Una ciudad sanitaria. Oye, la ciudad sanitaria que demanda, porque aquí no hay grandes necesidades ya de construir hospitales. Sin embargo, en Santo Domingo Este se hace necesaria la construcción de un hospital general. Sí, señor. Señor Labur, vámonos a una pausa.